Entonces, a los profetas muchas veces Dios les hablaba por símbolos, por señales. En este caso le está hablando un simbolismo del símbolo que es el cinto o el cinturón. Dios le manda a comprar un cinto de lino fino y que vaya y lo entierre, lo meta en la hendidura de la peña. Pero hay un propósito de ese simbolismo que Dios quiere hablar a los profetas para que hable a su pueblo. Entonces, Dios de alguna forma siempre ha querido comunicarse con el hombre y mandar las indicaciones para que le vaya bien. Que no nos vaya mal, porque Dios siempre ha querido el bien para su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre nos ha amado. La palabra nos dice que Él nos amó primero. Antes de que nosotros digamos que amamos a Dios, Él ya nos había amado. Porque todo estaba ya en la mente de Dios. Dios, como conoce todo, sabe todo, Él sabe lo que usted y yo pensamos, lo que queremos nosotros hacer. Entonces, Él, sabiendo que el hombre iba a ser desobediente, necesitaba el remedio al pecado. ¿Por qué? Porque la desobediencia nos lleva a pecado, ¿verdad? No nos lleva bien, pero a Dios le agrada cuando usted es obediente. Entonces, ahora está mandando Dios esta señal del sí, para que el pueblo no sea como este sí, sino que obedezca, que se mantenga firme, porque esa tela de que es hecho el cinto dice que es de lino fino. Entonces, ese cinto, si usted se lo ciña, los lomos se mantienen bien estirados, porque usted se lo aprieta bien y le ayuda a usted a sostenerse. Entonces, eso es lo que Él quería, pero en este caso, Dios le pone el ejemplo de cómo ese cinto, cuando usted lo usa, está bien, porque no lo está dañando, le está dando el uso adecuado. Pero cuando viene y le manda a enterrarlo a la peña, ¿cómo sale el cinto? Sale podrido, porque ha estado en la tierra con los minerales. Entonces ya no sirve. Cuando usted lo quiere ceñir o estirar, se revienta, porque ya la tela está mal. Entonces el simbolismo que está mandando es acerca de que ese pueblo así está de podrido en el pecado. De eso es lo que está hablando el profeta Jeremías. Por eso dice la señal del cinto podrido. Eso es lo que dice ahí. Ese pueblo estaba podrido porque se fueron lejos de Dios, se apartaron y buscaron la idolatría, no obedecieron. Entonces, por lo tanto, viene la consecuencia, el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? Así que el profeta Jeremías está exhortando al pueblo con la palabra, no de él, ¿verdad? Es palabra de Dios hablando primeramente a Jeremías y luego él la transmite al pueblo, para que el pueblo cambie, que el pueblo no siga en la maldad, no siga en la idolatría. Entonces esas exhortaciones igual son para usted y para mí, porque usted y yo necesitamos tener un cambio. Cuando Jesús ya llegó a la vida del hombre, el hombre tiene que mostrar ese cambio de que es diferente, porque Jesús lo ha cambiado, porque Jesús es diferente a los demás. Él no vino a ser como todo el mundo es. Él vino a ser diferente. Él no vino a dar esa enseñanza de que usted tiene que amar a sus enemigos. Y eso no les cuadraba a los fariseos ni a muchos de los judíos. Viene hablando otras cosas y por eso decían, no sé por qué la gente lo sigue, porque la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía. Y Jesús mismo decía, ¿verdad?, que venía del Padre. Y que hacía en esta tierra no lo que Él quería, sino lo que vio hacer al Padre. Así que por eso es que ahora el profeta Jeremías viene y les dice, cambien de actitud, apártense de lo malo. Entonces, esas exhortaciones no solo son para ese pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Él, sino para ustedes, para que nosotros vayamos cambiando lo malo que nos va quedando.
Porque como humanos y andamos en esta carne, todavía seguimos pecando, ¿verdad? No dejamos de ser pecadores. Nuestros pecados ya fueron limpiados, pero esta carne nos hace todavía pecar, porque estamos en este mundo. Hay debilidad en este cuerpo. Cuando este cuerpo sea transformado, entonces ya no va a haber pecado. Porque Cristo quiere un cuerpo transformado, un cuerpo sin pecado. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, esa transformación es la santidad en que Cristo nos va a transformar nuestro cuerpo. Ya no vamos a ser con estos cuerpos llenos de pecado. Ya no vamos a tener ese deseo de pecado. Porque estos cuerpos viejos se han apartado ya, ¿verdad?, del pecado. Porque este cuerpo tiene que ir a la tierra, porque de allí venimos, y al polvo volveremos. Así que por eso es que el profeta Jeremías está hablando a que tiene que haber un cambio, pero ese cambio lo tiene que tomar cada uno de nosotros. En aquel tiempo lo tenía que tomar el pueblo de Israel, la decisión de buscar de Dios, de buscar el bien, de no continuar haciendo la maldad. Y por eso el llamado de muchos de los profetas era a dejar los malos caminos y volverse a Dios. Ese era el llamado: conviértanse, y no te conviertas tú a ellos. O sea, nosotros como cristianos no nos vamos a convertir al mundo, porque sería volver a lo malo, a la maldad que nosotros andábamos. Pero ahora somos diferentes, porque en nuestra vida hay algo que nos hace cambiar, y es el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, cuando le recibimos como Salvador personal. Así que iniciamos ahí en el versículo 1 del capítulo 13, dice: así me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. Es Dios hablando al profeta, ¿verdad? Ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua, que no lo mojara, porque el agua arruina, lo daña. Entonces por eso que lo mandó y fue y le dijo: cómprate. Cuando Dios le habla a usted y a mí, tenemos que ser obedientes. Y el profeta fue obediente. Él vino y obedientemente Dios le mandó a comprar algo, lo fue y lo compró. Y le obedeció y hizo como Él le mandó, pero no lo metas en agua. Pero en el versículo 2 dice: y compré, dice, el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Ahí está, ¿verdad? Que es lo que le digo yo, que Él se lo puso, lo ciñó. Cuando le dicen ciñelo, ponete, lo socaste, lo apretaste. Ese ceñir los lomos, estar preparado. Los soldados siempre andan con el cinturón bien socado, porque andan bastante caro. Andan las municiones, cartuchos, todo. Entonces, andan bien ceñidos. ¿De qué? De esa carga. Porque ellos tienen que estar preparados. ¿Por qué? Porque en un momento los llamas, ellos ya están listos. Decía mi cuñado, que estuvo en el ejército, el hermano de mi esposa, de que él dormía con todo y botas. ¿Por qué? Porque de un solo les hablaba de repente a las 3 de la mañana: levántense, vamos a apoyar alguna misión, algún combate. Entonces tenían que estar preparados, y eso es lo que Dios nos manda a ustedes, porque usted y yo igual somos soldados, pero de ahora de Cristo. Estamos peleando una batalla, pero ahora no con armas carnales. Esa batalla dice que de huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Eso nos dice Efesios. Entonces ya no es una guerra carnal, es una guerra espiritual. El espíritu de los demonios anda en el aire, en las regiones celestes. Esa lucha es la que usted y yo tenemos que tener cada día. Por eso se llama que estamos en guerra contra el enemigo, que si usted no lucha, el enemigo no va a vencer. Después usted ya no va a querer leer la Biblia ni venir al culto, porque ya el enemigo le logró vencer la mente. ¿Para qué va? Nada bueno trae a perder el tiempo, dicen muchos, porque muchos así dicen: no tienen nada que hacer, están perdiendo el tiempo. Pero nosotros sabemos que lo ganamos, porque quizás no lo ganemos para el otro,
pero lo ganamos con Cristo Jesús. Cuando usted viene a este lugar, usted se alimenta y sabe de que tiene esperanza y tiene fe de que un día, si ya no está en esta tierra, está ganando ese terreno para cuando Cristo venga, estemos con Él. Pero cuando el mundo no conoce, el mundo puede hablar muchas cosas. Y ustedes tienen que entender, porque usted no ha venido en esta tierra a disentir, no ha venido a disentir, sino a aprender de Dios. ¿Cómo guiarnos en esta tierra? Jesús nos enseñó cómo debemos de conducirnos en esta vida. Y eso viene desde las enseñanzas de las leyes que Dios le dio a Moisés para que el pueblo fuera guiado hasta llegar a la tierra prometida. Ahora Jesús nos dejó su gracia, su palabra, para que usted y yo permanezcamos en ella hasta que Cristo venga. Esta es nuestra guía. Al pueblo de Israel se le dieron leyes, los estatutos, para que caminara cerca de Dios y que no les pasaran cosas malas. Pero como si no se obedecen, las cosas malas van a venir. Porque cuando usted y yo tomamos nuestras propias decisiones, estamos sujetos a equivocar, porque somos humanos. Entonces, si queremos hacer las cosas humanamente, no nos va a funcionar todo bien. Pero cuando usted está guiado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, las cosas nos van a salir bien, porque usted le está pidiendo a Dios que le ayude. Porque nosotros como humanos tenemos un límite para conocer las cosas y necesitamos de alguien que sepa más. ¿Y quién es el único que sabe más? Es Dios, es Jesús. Porque Él no se equivoca, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Entonces, si sabe todo, sabe nuestra debilidad, sabe nuestra fortaleza. Porque cada uno de nosotros tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Lo que nos ayuda a seguir adelante. Esa fe, eso es lo que Jesús vino a inyectar. Esa fe para poder seguir caminando, confiado en que hay alguien que nos está respaldando, que nos está guiando, que nos está cuidando. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede guiar. Por eso cuando Él se iba, los discípulos se preocuparon. Dijeron, se va, murió. Nosotros pensamos que aquí va a estar. Pero Jesús sabía que ellos iban a reaccionar así y dijo, me voy, pero no los dejo solos, ¿verdad? Sino que me voy y rogaré al Padre que envíe el Consolador. Entonces Cristo ascendió y no los quiso dejar solos. Nos dejó la mejor guía, el Espíritu Santo, para que usted y yo seamos consolados, el Consolador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo muchas veces en el dolor, en la aflicción, necesitamos consuelo, necesitamos ayuda, necesitamos fuerza. Por eso la palabra es bien clara cuando dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. A Él tenemos que acudir. Cuando usted se sienta afligido o preocupado o como enfermo, como muchas veces está, ahí es donde ir. Ahí está el libro de los Salmos, ¿verdad? Donde David escribía muchas veces, Señor, necesito de usted. Y iba a Él. Por eso era considerado el amigo de Dios David. ¿Por qué? Porque él reconocía su falta y sus pecados y sabía que había alguien que le iba a ayudar. Usted y yo tenemos a alguien que nos ayude. Pero hay que creerle a Dios. Hay que confiar que Él nunca nos va a dejar solos. Por eso es que mandó al Consolador, para que usted y yo no estuviéramos solos, decepcionados, que ya no andaban así como los discípulos, que anduvieron con Él por 3 años y medio. Ya ellos pensaron que no íbamos a andar solos. Pero cuando Cristo murió fue la decepción. Muchos dijeron, nos regresamos a pescar. Pero dice que Él dejó instrucciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se reunieran allá en el aposento alto y allí esperar que descienda sobre ellos el poder de Dios, y era el Espíritu Santo. Ahí es donde se escribe Hechos 1:8, ¿verdad? Donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sigamos ahí, versículo 3 dice, entonces en el 2 dijimos de que compró el cinto, dice ahí,
y lo hizo conforme a Jehová. Y lo puse sobre mi lomo. Versículo 3 dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo. Entonces, puede esa palabra venir a Jeremías, puede venir a usted, puede venir a mí y a todos los que escuchan y están en ese punto donde estamos esperando que Dios hable a nuestra vida. Y cuando viene Dios y habla, usted y yo tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si Él lo que quiere es bendecirnos? ¿Qué tal si Él lo que quiere es no darle una misión, sino te voy a ayudar, te voy a bendecir? ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos bien. Quiere que hagamos el bien, porque así da Él. Y si Él nos da bien, nosotros es bien. Y por eso Él nos mandó a no pagar mal por mal. No, si te das un mal, te da el bien. Esa es la diferencia cuando alguien es cristiano. Usted no se va a molestar cuando alguien lo ofende, cuando le dice algo. Mejor hay que darle las gracias. ¿Cuánto dan las gracias cuando nos ofenden? Cuesta. No es fácil, ¿verdad? Decirle, hey, gracias porque me ofendiste, porque me insultaste. Es bien difícil, pero Jesús nos manda a hacerlo. No nos manda a salir nosotros con otras palabras más grandes. No, nos manda a bendecir. Si nos maldice, bendiga. Entonces, por eso dice aquí que vino Jehová y le habló otra vez a Jeremías, ¿verdad? Ahora le está hablando a ustedes. El versículo 4 dice: toma el cinto que compraste, o toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Eufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Allí lo mandó a esconder, es decir, en un lugar, a esconderlo allí, pero no lo mujeres, sino solo esconderlo. Así que él vino y fue a esconderlo. Eso es lo que dice el versículo 5. Dice: fui pues y escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Haga como Jehová te manda, hermano. ¿Y qué nos manda Él? Nos da las indicaciones para poder vivir en esta tierra bajo las pruebas, bajo el gozo, bajo la alegría, bajo el sufrimiento. Hay indicaciones, hay observaciones que nos hacen. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en esta tierra. Porque esta tierra está llena de dolor, de muerte, de sufrimiento, y ustedes y yo tenemos que pasar por eso. Nadie está exento que dice, no, a mí no me va a pasar nada, mejor no hay que decir nada. Pero eso dice, ¿verdad? Esa palabra nunca la diga. Porque si yo estoy diciendo esto no me va a pasar a mí, voy a ser el primero que me pasa. Y cuando me va a pasar voy a decir, eso es por hablador, por estar diciendo, a mí no me viene esto. Muchos dijeron en el tiempo de la pandemia, a mí no me dio, pero de repente me agarró. Entonces, por eso que nunca se dice nunca. Esa palabra no se dice, sino confiemos en Dios, pidámosle a Dios que Él tiene la última palabra. Y si Él decide probar con esa enfermedad o con ese problema o con esa deuda o con esa aflicción, no sé con qué quiere Dios probar, porque quiere ver cómo está su nivel de fe. Eso es lo que Dios veía en el pueblo. El pueblo en la aflicción buscaba a Dios, pero cuando ya había pasado la aflicción, el problema, se alejaba, se apartaba. Por eso es que fue allí donde Dios les mandó jueces, para que les enseñara cómo debían de comportarse, y mientras el juez vivía, ellos permanecían sujetos al juez. Pero después moría ese juez y ellos se volvían a corromper. Entonces, siempre estamos sujetos a lo malo. Pero por eso es que es necesario caminar con Dios, buscar de Dios, buscar esa ayuda, porque solo no podemos, porque nos dominan las presiones sociales. Eso no debe ser así, porque cuando usted y yo ya estamos en Cristo pensamos diferente. No somos igual que el mundo. Entonces usted y yo tenemos que tener mente que Cristo nos ha dado. Aunque nuestros pensamientos dicen que no son los pensamientos de Dios. Entonces, pero nosotros sabemos quién lo guía, porque estamos bajo la autoridad de Cristo. Todos los que
hemos conocido a Cristo, sabemos que nuestra autoridad es la palabra. Y así nos deberíamos de guiar, bajo los lineamientos de Dios. Versículo 6 dice: y sucedió, dice, que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué él le mandó a hacer? A sacar ese cinto. Lo había escondido y ahora tenía que irlo a buscar. Porque después de un tiempo, las cosas cambian, ¿verdad? Cuando ya ha pasado cierto tiempo y usted está haciendo algo, ya las cosas ya no son iguales. Cuando usted vino al Evangelio, conoció a Cristo, usted estaba enamorada o enamorado de Dios. Amén. Pero ahora, a estos tiempos, muchas cosas se nos van quitando. Entonces también el amor a Dios se va perdiendo. Y si se va perdiendo el amor a Dios, dice la palabra también de que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se va perdiendo. Usted ya no tiene el mismo interés de servir, ¿verdad? Ya no es como cuando estábamos jóvenes y entrábamos con todo a servirle a Dios, queriendo hacer las cosas bien porque sabía que agradábamos a Dios. Pero ahora han pasado los años, la carga de años nos pesa, no nos queremos ni levantar, nos cuesta. Y cuando nos agachamos y nos paramos siempre decimos: ay, a mí me pasa. A mí me pasa, me siento, qué rico, descansa, pero cuando nos vamos a parar, otra vez el alma. Entonces las cosas cambian. Por eso es que uno debe estar constante en la lectura bíblica, en la oración, porque eso nos ayuda, eso nos da ánimo, eso nos da fe, nos da fuerza para seguir caminando en Cristo, para no apartarnos. Porque si nos apartamos, el enemigo nos va a dominar. Nos va a zarandear, le dijo Jesús a Pedro. El enemigo me ha pedido para zarandear. Pero no te preocupes, le dijo Jesús, que yo oré por ti. Eso hablo de la oración constante. En que usted y yo tenemos que permanecer en oración en todo tiempo. Estar vigilantes. Es que no sabemos el día que en ese momento pueda venir Cristo. Y entonces nos vaya haciendo esto, leyendo la palabra, orando. Así le agrada a Él. Pero si nos descuidamos, el enemigo logra el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Apartarlo de la adoración que usted tiene con Dios. Eso es lo que quiere el enemigo cuando usted lo ve leyendo la Biblia. Ya está otra vez leyendo la Biblia, porque Él es envidioso. Él quiere que usted lea la Biblia del diablo, o el libro negro, dice. Eso es lo que Él quiere, que lo siga Él. Pero no, usted viene y lee la palabra de Dios porque usted quiere que Dios le hable. No es que Dios nos va a hablar si nosotros no le buscamos. Si usted no está en una comunicación con Dios, igual Dios se aleja. De eso vamos a hablar. Avancemos 6. Estamos en el versículo 6, dice: y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces después de muchos días, pasó el tiempo, dijimos, ¿verdad? Y luego fue y él le dijo: a ver, ¿cómo está el cinto? Traerlo. Y fue y lo sacó. Entonces el 7 dice: entonces fui a leer y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí, dice, el cinto se había podrido. Para ninguna cosa es buena. Ahí está, ¿verdad? Cómo está explicando el profeta Jeremías que las cosas, cuando pasa el tiempo, ya no van haciendo bien la función que ellos hacen. Y por eso hablaba que muchas veces nosotros ya no somos iguales. Porque el tiempo pasa y vamos envejeciendo. Entonces vamos perdiendo esa comunicación con Dios, esa comunión que tenemos. Cada vez va siendo menos. Pero eso es lo que menos deberíamos de hacer. Sino que lo que más deberíamos de hacer es orar más y más.
Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo para poder salir de las pruebas, de las aflicciones, de los problemas, de las enfermedades. Solo en oración usted puede vencer. Por eso hay una alabanza que dice: oye, hermano, para dónde va. Yo voy a adorar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a orar, voy a cantar en espíritu y en verdad. Tiene que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque si nos apartamos de Dios, el enemigo domina nuestras vidas y vamos a ser arrastrados a hacer lo malo, a volver a los vicios, a volver a la droga, a volver quizás hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque de allí nos sacó Dios. Muchas veces muchos le prometen a Dios que lo saque de la cárcel y lo saca. Dios lo saca porque viene, pero a la hora que Dios los ha sacado, vuelven a los mismos andares, al mismo error, a cometer el mismo problema. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen, lo vuelven a ensuciar, los llevan de nuevo a la cantidad que quieran. Y las leyes cada vez van más duras, no van más fáciles. Las leyes cada vez las van a ir endureciendo. ¿Para qué? Para que la gente aprenda. Como no entienden a la buena, ¿verdad? Con la palabra, como Dios quiere que aprendamos. Ahora el hombre tiene que aplicar la ley. Entonces, si nos sometemos a Dios, dice que cuando usted hace las cosas buenas o los frutos del Espíritu para tales cosas, dice, no hay ley, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted anda haciendo lo bueno y nadie le va a decir nada. Pero haga lo malo, vaya a robar, vaya a matar. Ahí rápido, mira, ¿qué lo mató? Ahí van a agarrar. Entonces, pero cuando usted anda haciendo lo bueno, usted anda libre, anda en paz. Porque a paz nos llamó Dios, a estar en paz con el prójimo. Entonces, así hacemos lo bueno, no nos preocupamos de que alguien va a venir y nos va a decir, mire, usted no lo vamos a llevar detenido. No, porque usted anda haciendo lo bueno. Y lo bueno agrada a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que usted quiere. Y lo que Él quiere. Que usted y yo, delante de Dios, tratemos de agradarlo. ¿Y cómo le vamos a agradar? Haciendo su voluntad, haciendo lo bueno. Porque la voluntad de Dios dice que es buena y agradable. Sigamos aquí. Entonces dice que fue a traer el cinto, que ya estaba podrido, que para nada servía. Luego dice el versículo 8, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Entonces, ahí hemos visto como 3 o 4 veces ha venido hablando Dios a Jeremías. Hace esto, hace esto. Entonces, en lugar de ponerle Jeremías, le pone su nombre. Y dice, vino a mí palabra de Jehová, que es amigo a usted. Y haga de caso que Dios está hablando. Porque Dios quiere hablar a su pueblo, quiere comunicarse con él. Así es que por eso que dice ahí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mocha soberbia de Jerusalén. Sabemos de que Jerusalén es la parte de Israel. Entonces recordémonos que había 2 reinos, el reino del norte y del sur, y el reino del norte era Israel y el del sur Judá. Entonces, pero ellos se habían apartado de Dios. Por eso es que viene la exhortación ahorita. Y dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mocha soberbia de Jerusalén. ¿Qué es lo que va a hacer? Los va a podrir. ¿Y cómo los va a podrir? Apartándose. ¿Apartándose de quién? De Dios. Porque Dios se aparta cuando usted hace lo malo, cuando no le obedece. Así vino Dios y mandó al rey Nabucodonosor a que lo llevara cautivo 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Porque desobedecieron, porque se fueron tras dioses paganos, dejando a Dios. Ahí se apartaron, y por eso que dice que así los va a podrir esa soberbia que ellos tienen de decir, yo hago como yo quiero y hoy no adoro a Dios, sino que hoy voy a hacer lo que yo digo. Cuando decimos así, no estamos agradando a Dios. Porque Dios no nos enseñó a ser soberbios, no nos enseñó a ser altivos, sino que dice la palabra que Él mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes.
Entonces usted y yo es un punto importante donde tenemos que ser humildes. Cuando Dios te agrada. Entonces dice ahí, porque así va a ser, dice, como ese cincho podrido, a Judá y a Jerusalén, a podrir esa soberbia que ellos tienen, apartarlos de su vida. Así van a sufrir. Versículo 10. Este pueblo malo, ahí está, ¿verdad? Que es lo que hace el pueblo malo. Se hizo malo, se apartaron de Dios cuando nos alejamos de Dios. Este pueblo malo dice que no quiere oír mis palabras. Entonces aquel que no oye la palabra de Dios quiere oír la voz del enemigo y se convierte en malo, porque el malo es el enemigo, es el que anda ahí queriendo alejar de Dios. Por eso está haciendo lo malo. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Ahí está cuando les digo yo, ¿verdad? Que hace como ellos quieren, como ellos piensan. No, dice, a mí me ha dicho mi corazón que haga esto y esto voy a hacer. Entonces, pero Dios no dijo eso, obedezcan a mí. Pero este pueblo malo se ha alejado de mí, ha desobedecido. Por eso que dice, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos. ¿Para qué? Para servirles. Ahí está donde es mejor, ¿verdad?, estarle sirviendo a Dios que irle a servir al demonio, a Satanás. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Ellos se han ido tras otros dioses. Esos dioses, si ustedes ven, está con minúsculas. Cuando habla del verdadero Dios, de un solo Dios, está con letra mayúscula. Así es que aquí dice dioses, pero con letra minúscula, porque no son los verdaderos dioses. Son dioses paganos, ídolos, que no oyen ni ven. Eso dice el Salmo 115, ¿verdad? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Así es que es orgullo. Entonces, por eso es que aquí lo minimiza el poder de la palabra, porque Dios con letra mayúscula significa que está hablando del verdadero Dios, no de dioses pequeños o ídolos. Entonces aquí así lo explica, y por eso dice, y que se han ido en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servir. Trate de servirle a Dios, porque es mejor servirle a Dios que al enemigo. No se aleje de Dios, no se rinda a pesar de ese problema, de esa enfermedad, esa deuda o lo que sea. Dios siempre está ahí y lo va a respaldar si usted está clamando. Pero esta gente, que era su pueblo escogido, se apartó. Y esto me dejaron a mí, dice, se fueron detrás de otros dioses. ¿Detrás de quién nos vamos a ir ahora? Detrás de la profesión. Ya no. Ahí estaba yo, por 33 años. Pero la gloria es para Dios, que Dios puso en mi mente de que cuando yo cumplí 33 años, dije, porque Dios puso en mi mente, bueno, Jesús vino a esta tierra y vivió 33 años. Ahora yo entro a los 33 años. Pero no es que yo entre, sino que la misericordia de Dios es la que me había alcanzado. No es que yo haya decidido, sino que por eso que digo, Dios puso en mi corazón el recibirle. A esa edad me recibí yo. Y ahora tengo casi 60 años. La gloria es para Dios. Y le dije todavía al Señor, mire Señor, yo quiero recibirle, pero por favor, yo le pedí de favor, por favor, no quiero ser un mal testimonio. Yo no quiero ser como la pelota más que pulgue, que cae con rebozo y así estoy cayéndome y levantando. Por favor, manténgame firme. Y la gloria es para Dios, y hasta aquí Dios me ha mantenido. En ningún momento desde que te conocí nos hemos apartado. Podemos haber cometido pecados, errores, pero reconocemos que le hemos fallado. Y la palabra nos dice que si pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Ya dice 1 de Juan capítulo 2. Si pecamos, abogado tenemos para que es Cristo Jesús, que está delante de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, los pecadores, porque somos pecadores. Seguimos pecando, dijimos. Ahorita no hemos alcanzado esa santidad, la vamos a alcanzar hasta que nos vayamos con Cristo. Cuerpos nuevos, ya transformados, sin pecado.
sigamos ahí, viendo cómo Dios va expresando ese sentir, porque a Dios le duele. Él se siente mal, dice, me dejaron y era mi pueblo. Como que cada uno de nosotros ya estemos en el camino, estemos en la línea, que vamos siguiendo a nuestro capitán, que es Cristo, y de repente uno se salga de esa fila. Entonces se apartaron, se alejaron de mí. Es lo que no quiere, y por eso dice que se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Ahí está, ahí idolatrando. Porque usted no tiene que inclinar más que delante de Dios. Si ustedes ven muchos ejemplos, hay gente que ha querido adorar a otros hombres. En el caso de Juan, allá en Apocalipsis, dice que muchos se querían postrar en él y él le dijo: no lo hagas, porque yo soy yo. Incluso algunos ángeles. Otro fue que José nos dio el ejemplo de que él no se postraba ante ningún hombre. Cuando le dijeron postrate ante Faraón, cuando lo mandó a llamar para que le adivinara el sueño, y dijo: yo no me inclino más que para mi Dios. Tenía carácter. Ese carácter es el que usted y yo como cristianos debemos de tener. Yo me mantengo firme en el camino del Señor y no me aparto. Pero realmente queremos estar firmes, tenemos que estar sujetos a la palabra. Y, claro, con esa lectura diaria, porque eso nos ayuda a mantenernos en pie delante de Dios y estar convencidos de que solo Él tiene el poder sobre todo, que no hay nadie igual que Él de poderoso, y por eso es que se dice que es soberano, porque como dijimos que no recibe orden, Él da la orden, porque es soberano. Soberano quiere decir que Él es el todopoderoso y que nadie está sobre Él. Entonces eso es lo que es nuestro Dios poderoso. Nadie le ha vencido, nadie le ha derrotado, porque no hay nadie fuerte como Él. Versículo 10 estamos, y dice, terminando el versículo, dice: vendrá, dice, a postrarse ante ellos, vendrá, dice, a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Entonces ya no sirve, ¿verdad? Cuando se ha apartado de los caminos, ya ese cincho ya estaba podrido, ya no servía para amarrarse, para ceñirse los lomos, y ahora el pueblo de Israel es ese cinto podrido. Ya no sirven para servirle a Dios. Si quieren ir tras dioses ajenos, entonces le quieren ir a servir, ya están podridos. Eso es lo que quiso decir cuando le enseñó acerca de ese cinto podrido. Y por eso es que le está diciendo esa señal del cinto podrido. Así son ustedes, así están podridos ese pecado, apartándose de Dios, del verdadero Dios, y ellos creyendo que siguen a su Dios. Así que eso es lo que está diciendo ahí. Vendrán a ser, dice, como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Ya no sirve. Lejos de Dios no somos nada. Apartados de Dios nada somos. Ni nos va a ir bien. Por eso es que tenemos que mantenernos vivos. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos destruya. Porque él lo que quiere es destruir nuestra alma. ¿Por qué no sigue a los que ya tiene cerca a él? A los borrachos, a los que andan pecando deliberadamente, porque esos ya son de él. Ya no les dice nada, ni se acuerda por tenerlos, y ellos solos buscan él. Ahora nosotros somos diferentes, nosotros solos vamos y busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque somos de él. Así que eso nos dice la palabra. Bien, terminemos ahí en el versículo 11. Dice: porque como el cinto que se junta a los lomos del hombre, así se juntar, dice, a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Entonces, usted y yo estamos pegados como ese cinto a él, dice la palabra. Así estamos pegados de Dios. Así lo hice yo y así quise que estuviera. Pero ellos, cuando el cinto está podrido, se reventó y se apartaron. Ya no sirve. Ahora tenemos que servirle a Dios, porque nosotros sí servimos. No estamos podridos todavía. Y queremos, porque el enemigo es que lo puede. Una manzana podrida podría los demás.
Si viene el enemigo y agarra a alguien, no, dice, y ese otro viene y quiere hablarle a usted apartar, eso no sirve. Eso que enseñan ahí no me gusta. Que a nadie le va a gustar que le exhorten, que le digan, usted está fallando en esto. Y Dios eso les estaba diciendo, ustedes están podridos, se apartaron de mí y no sirven. Entonces dice ahí, porque como el cinto que se junta a los lomos del hombre, así hice jurar o juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Entonces Israel y Judá se apartaron, se alejaron de Dios, no quisieron caminar bajo los estatutos de Dios. Entonces dice, juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no me escucharon. Entonces, ¿para qué dice que los hizo? Los juntó para que fuesen por pueblo, el pueblo de Dios, y por fama, que le dieran la fama o la gloria a Dios, por alabanza, que alabaran a Dios. Entonces sabemos que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Cuando usted entiende y alaba a Dios, lo está haciendo porque le glorifica, porque conoce su poder y le está dando lo que Él quiere, la alabanza. Y eso distinguimos de qué es lo que quiere el enemigo. Satanás quiere esa adoración que usted le está dando a Dios en este momento, pero usted no le haga caso al diablo, hágale caso a Dios, porque Él dice que para eso nos hizo y para eso estamos pegados a Él, para darle la fama, dice, para que fuera su pueblo y por alabanza y por honra. Por eso usted todo lo que haga para Dios, dígalo que es para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero no escucharon, dice ahí terminando, ¿verdad? Así que no seamos como ese cinto podrido, apartándonos de Dios. Porque lejos de Dios no somos nada, porque Dios, como no le obedecimos y no le seguimos, entonces Él también dice, yo ahí lo dejo. Porque Dios no lo va a ir a interrumpir si usted está en el mundo. Le dice, ahí querés estar, después de haberle conocido, ahora se apartaron. No quisieron andar en mi camino, pero usted y yo seamos obedientes. Ese es el llamado de esta mañana, a que obedezcamos, a que estemos, como dice, que Él nos hizo pegados a Él con ese cinturón en el cuerpo del hombre. Entonces, si estamos pegados a Él, sigamos así lo que a Él le agrada, la voluntad de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios, incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta mañana, Señor,